Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un peto o un mono de punto como este para los más pequeños. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos como estáis viendo, siempre con el derecho hacia adentro, y siguiendo los dibujos o la dirección del hilo de la tela vamos a colocar el patrón de tal forma que nos salgan dos piezas de tela de este mismo patrón. Alfilereamos la pieza de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio de todo el contorno del patrón, excepto el bajo, para el que dejaremos lo que es en el bajo de las piernas, unos 2 centímetros o 3 aproximadamente. Para recortar los tirantes vamos a doblar la tela como estáis viendo con el ancho del tirante y vamos a colocar el tirante como estáis viendo haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio del contorno de nuestro papel de patrón. Y ahora sí, con la misma tela doblada vamos a recortar un tirante exactamente igual al que ya tenemos recortado. Para ello lo colocamos como estáis viendo, haciendo coincidir las dobleces de ambas telas, volvemos a alfilerear y recortamos una pieza exactamente igual a la que ya tenemos cortada. Y realizamos piquetes en el centro para luego saber por dónde doblar. Para cortar la plantilla o el forro que va en la parte superior del peto doblamos la tela como estáis viendo y ahora vamos a colocar la parte superior de nuestro peto como veis en el vídeo. Lo colocamos sobre la tela doblada y vamos a recortar solamente la parte que viene para esa plantilla. La recortaremos exactamente igual a la pieza que ya tenemos cortada. Y con el resto de tela que nos queda vamos a cortar ese bolsillito que lleva en la parte delantera. Doblamos la tela como estáis viendo, siempre es guiándonos por la dirección de los dibujos o del hilo de la tela. Vamos a colocar el patrón, como veis, haciéndolo coincidir el centro del bolsillo con la doblez de la tela. Alfilereamos y vamos a recortar a 1,5 centímetros aproximadamente de todo el contorno. Y ahora sí vamos a comenzar a coser. Comenzaremos a coser por los tirantes. Lo que vamos a hacer es una costura por donde os estoy señalando en forma de L, dejando uno de los extremos abiertos para luego poder darle la vuelta. Y a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela, con una puntada en zigzag o puntada de jersey, una puntada especial para tela de punto, vamos a ir cosiendo por donde os he indicado anteriormente nuestros tirantes. Haremos lo mismo para ambos. Con la ayuda de una tijera o con alguna aguja de punto o un boli, por ejemplo, podemos darle la vuelta a nuestros tirantes y los planchamos bien. Y ahora con la ayuda de la plancha y guiándonos por el patrón o la plantilla que vamos a utilizar como plantilla para el bolsillo, vamos a planchar bien los bordes para luego coserlos y que nos quede exactamente igual al patrón que acabamos de recortar. Y con una puntada en zigzag vamos a coser estos laterales de nuestro bolsillo como estáis viendo. Y guiándonos también por el patrón vamos a planchar los bordes de nuestro bolsillo tomando como medida el patrón que ya tenemos para que se queden perfectamente planchados. Estos sí no los coseremos hasta que no los cosamos en la propia pieza. Colocamos las piezas de patrón tal cual las tenemos cortadas con los derechos de las telas enfrentados y que coincidan perfectamente y vamos a coser justo por donde os señalo. Con una puntada en zigzag pequeñita por todo el borde o a 1 centímetro del borde de la tela vamos a coser
En un principio solo el centro delantero, porque ahora vamos a ponerle el bolsillo y luego ya coseremos el centro de la espalda. Abrimos la pieza con el derecho de la tela hacia arriba, hacia afuera, y el centro delantero, como estáis viendo, nos va a servir como guía para centrar nuestro bolsillo delantero. Lo que hacemos es más o menos calcular el centro del bolsillo y lo hacemos coincidir perfectamente con esta costura central que tiene la pieza en el delantero. Alfilereamos y vamos ahora a coser el bolsillo a lo que es el delantero del peto o al peto, el cuerpo del peto, excepto por las zonas que ya hemos cosido con una puntada en zigzag. Yo lo que he hecho, como es un bolsillo visto y las costuras son vistas, es continuar con la misma línea de costura con la que había cosido, digamos, esos dobladillos en los extremos o en las aberturas de nuestro bolsillo. De esta manera queda como una costura continuada, aunque sea en zigzag. Y ahora ya sí cerramos el centro de la espalda doblando el peto como lo teníamos inicialmente, con ambas piezas con los derechos enfrentados, y ahora con una costura en zigzag a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela o según el margen que hayamos dejado de costura, cosemos uniendo así por ambos lados la espalda central de nuestro peto. Y con las plantillas que van de forro vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coserlas por donde os señalo con una puntada en zigzag pequeñita a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para la terminación o el bajo de la plantilla que utilizaremos de forro solo en esa parte, en la parte superior del mono, vamos a hacer lo siguiente. Doblamos como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela, como estáis viendo, y con la puntada en zigzag vamos a ir remallando o haciendo este pequeño dobladillo en todo el contorno del bajo de nuestra plantilla, de nuestro forro. Aunque estabais viendo algo raro este patrón, ya veréis que ahora coge forma, porque vamos a doblarlo por los costados o laterales, haciendo coincidir el centro delantero con el centro de la espalda. Y también vamos a hacer coincidir ahora sí los laterales de las piernas. Ya veis que ya va tomando forma este patrón, y ahora sí vamos a coser desde este mismo centro, el centro delantero y el centro de la espalda, hacia un extremo y desde el centro hacia el otro por todo el lateral de ambas piernas, y así ya lo tendremos cerrado, digamos, con nuestra forma de peto. Vamos a colocar la espalda del peto hacia arriba y vamos ahora con los tirantes, que los vamos a colocar justo en los bordes de nuestra espalda. Bueno, no justo en el borde, porque luego al coser la plantilla se nos va a comer como 1 centímetro aproximadamente de margen de costura. Entonces lo tenemos que colocar el tirante como digamos a 1 centímetro de la esquina, 1 centímetro de este borde de la esquina por ambos lados, ambos tirantes en ambos lados, y vamos a asegurar estos tirantes con una puntada para luego coser la plantilla y que se nos queden introducidos o digamos ya metidos en la costura de la plantilla. Y tal cual tenemos el peto, vamos a colocar la plantilla como estáis viendo, haciendo coincidir, digamos, tanto la espalda con la espalda del peto y el delantero con el delantero de nuestro peto. Lo hacemos coincidir perfectamente por el borde de la tela, y con los derechos de las telas estarían enfrentados. De esta manera vamos a coser todo lo que es la parte superior del peto, uniéndolo a nuestra plantilla o forro. Con una costura en zigzag pequeñita, digo pequeñita con la puntada pues pequeñita, vamos a ir cosiendo todo lo que es este contorno superior de plantilla y del peto a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela.
Antes de comenzar el bajo de la pierna, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a probarle el peto al niño y vamos a considerar que necesitaremos unos 4 centímetros aproximadamente de más, porque es un dobladillo que luego está como con una vuelta al final de la pierna. Si no queréis hacerlo así, pues con un dobladillo sencillo bastaría. Yo lo que he hecho es pues doblar unos 3 o 4 centímetros hacia el interior o revés de la tela. He cosido todo el contorno del dobladillo, como estáis viendo, con la puntada en zigzag, y luego lo que he hecho es volver, o digamos remangar o doblar este dobladillo para que me quede con esta vuelta al final del pantalón o al final de la pierna. Por eso digo que aunque se lo probéis y miráis el largo a vuestro gusto, tenéis que considerar que va con una vuelta en lo que es el borde del bajo del pantalón. Haremos las dos piernas exactamente iguales. Y ahora sí le vamos a dar la vuelta a nuestra plantilla, la vamos a introducir en el interior del peto, planchamos bien esta plantilla, sacamos los tirantes de la espalda y recortamos aquellas sobrantes o esquinas de tela que nos sobran. Para que la plantilla se quede fija, una vez que hemos planchado el peto bien, lo que vamos a hacer es una pequeña costura justo donde estáis viendo. Vamos a hacer como un pequeño pespuntito para afianzar la plantilla tanto en el centro de la espalda como en el centro delantero, y así de esta manera la plantilla no se nos va a venir hacia adelante o no se nos va a volcar. Y lo mismo vamos a hacer con el dobladillo de la pierna. Lo que vamos a hacer es doblar la pierna, como estáis viendo, ambas exactamente iguales, y vamos a realizar un pespuntito pequeñito afianzando este dobladillo por la costura del lateral de la pierna. Es decir, con una puntada lineal sencilla justo en la misma línea de unión de esa costura lateral, vamos a hacer unas puntaditas hacia adelante y hacia atrás, de tal forma que se nos quede bien fijado. Y por último nos faltarían hacer los ojales en lo que es la parte delantera del peto, y en los tirantes vamos a coser los botones. Y ahora sí ya tendríamos nuestro peto totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.